Al final es un cambio cultural lo que hemos hecho. No solo es un proyecto que hemos insertado dentro de nuestra organización, sino que hemos hecho un cambio cultural sobre el modelo que teníamos de tratar la información que nos llegaba a cada uno de los locales. Eso significa que ya llevamos tiempo haciéndole ver al franquiciado que no podemos ser solo un restaurante que damos de comer, sino que además tenemos que ser una empresa tecnológica que permita abordar los retos del futuro conforme a lo que a día de hoy requiere la sociedad. Zeus para nosotros fue determinante, primero el tener un producto completamente diferenciado y orientado a nuestras necesidades. Por otro lado, la cercanía que ha tenido el equipo y el entendimiento de nuestras necesidades por parte del equipo de Zeus. Y por otra parte también la cercanía y la rapidez en la implantación. Una parte determinante en la implantación de cualquier proyecto es el acompañamiento que debe de realizar la empresa que va a implantar el servicio. En este caso Zeus pues, nos ha servido para conseguir con éxito el proyecto. Yo creo que es una respuesta a lo que es el día a día del banquero. En el fondo, la banca es tomar decisiones y las decisiones se basan en datos. Entonces, cuanto más fácil tengas la toma de decisiones en base a los datos que te podemos mostrar en el dashboard, más fácil podrás hacer tu trabajo. Tradicionalmente había personas que consideraban su negocio o su actividad como una caja negra. Esa black box se está rompiendo y ahora todo el mundo tiene acceso a los datos, sobre todo a los datos que son importantes para ese negocio. Y eso es lo que ha cambiado. Como principal reto a corto plazo y uno que tenemos incluido en nuestro plan estratégico está, por un lado, continuar con ese apoyo a la digitalización, pero por otro lado aplicárnoslo internamente nosotros, ¿no? Y conseguir sacar el máximo provecho de todos esos datos que tenemos y toda esa información que tenemos para diseñar mejores servicios para nuestros clientes. Y en esta estrategia de fomento a la internacionalización de las empresas tecnológicas, pues poder contar con un proyecto con Zeus supone para nosotros una experiencia perfecta y un efecto de demostración importante y al que podemos sacar muchísimo partido. Anteriormente nos dedicamos a tener tediosas reuniones cada día y ver qué estaba pasando en cada uno de nuestros 20 portales. Con el tiempo conseguimos que Zeus nos ayudara y evitar estas tensas reuniones y que cada uno se autogestionase. Zeus es un poco obsesivo, es decir, te convierte en un adicto del dato y tienes que estar continuamente buscando esas métricas, esas desviaciones y estas tal. A futuro, ¿qué vemos? Que Zeus nos puede aportar mejoras en casi cada proceso de nuestra compañía. Nos consideramos una empresa muy tecnócrata y que apuesta mucho por la tecnología, con lo cual estamos encantados de haber encontrado tan cerca de casa, en Valencia, a nuestros partners y compañeros de Zeus. Una vez instalado Zeus, fue una auténtica revolución en la empresa, porque desde el director general, que es una persona que tiene 60 años ya, hasta los jóvenes de la empresa, en los que igual me incluyo, tuvimos una herramienta que era súper fácil de usar. A golpe de dedo estaba toda la información. Cómo estamos en cuanto a stocks, cómo están vendiendo nuestros agentes internacionales, cómo están funcionando las tiendas. De manera fácil y sencilla, toda la información está al alcance de toda la empresa. A nivel personal, Zeus lo que me ha aportado ha sido tranquilidad. Antes de tener Zeus, el recabar la información era un auténtico dolor de cabeza. Hablar con muchísimas personas, como os decía antes, muchísimo papeleo, y ahora ya no. Ahora estamos en una reunión, necesitamos cualquier dato, es acudir a la fuente que es Zeus, obtenerlo y aportarlo en esa reunión. De modo que yo, desde que Zeus está en esta empresa, estoy muchísimo más tranquilo.